España nos da la pista para saber y entender dónde estamos y hacia dónde vamos. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de nuestro querido San José. Bueno, hoy tenemos un programa maravilloso porque trata de cómo hemos de situarnos, cómo hemos de entender los acontecimientos que están pasando en el mundo, en España. Una situación que parece que nos quiere recordar lo que ya ocurrió en el 2020. Utilizan los enemigos, los dos alfiles, las mismas estrategias. Quieren llevar a la sociedad mundial, a la humanidad, no solamente a un caos, sino a una situación mental muy difícil para que asuman la agenda que ellos quieren implementar. Pero por eso tenemos que hacer una parada y decir qué está pasando. ¿Cómo va la partida, esta partida de ajedrez de la que tantas veces os hemos hablado y que la reina es fundamental? ¿Y qué papel hace en todo esto España? España nos está aclarando lo que está pasando. Todo esto unido a los mensajes de Nuestra Señora, que ya explicamos lo que tenía que ocurrir después del viaje de Bergoglio, de bendecir, entre comillas, islas. Y ahora España nos está dando unas pautas, unas claves, porque parece ser que en el 2025 todo va a estallar definitivamente. Digamos que las piezas del dominó van a empezar a caer una tras otra. No sé si lo ves así, Agustín Aranda, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Pues sí, sí lo veo así. Es el momento de evaluar la posición del tablero, ver el tiempo que tenemos por delante y nuestra amada patria, España, tierra de María, nos da la pista. Hoy vamos a aprender un poco de historia de España, lo básico, para poder entender por qué estamos llegando al desenlace. La Santísima Virgen, además, en las Mariofanías de Umbe, ella nombró especialmente a España y en el mensaje específico del aviso, dado el 22 de junio del 71, ella nombró los conceptos catástrofes, enfermedades, guerra y España. Y después vino el aviso. Por eso tú puedes decir que con todas esas claves que nos da Nuestra Señora, España, digamos que es la pista que nos orienta en qué momento estamos. Sí, no es porque tú y yo seamos españoles, eso no tiene nada que ver. Es cierto que al ser españoles tenemos más sensibilidad y estamos más cercanos a los acontecimientos que suceden en España, que desgraciadamente, pues con esta catástrofe provocada, tan reciente, que se produjo en Valencia el mismo día, el 29 de octubre, en el que nosotros, sin saberlo, por la mañana grabamos un programa importantísimo en el que demostramos cómo las Mariofanías de Garabandal y Umbe son inseparables. Lo emitiste el día de Todos los Santos y ya, pues en ese funesto fin de semana, pues el ritual diabólico, que por esas fechas pues suelen ellos poner en práctica, tuvo lugar en el Levante español. Bueno, por cierto, Agustín, además, no sé si sabías, supongo que sí, porque lo explicamos en el último vídeo que hemos presentado hace un par de días escasos, hablábamos que el día 29 era el día del ahogado. Imagínate, el día del ahogado. Pues sí, es que yo creo que forma parte de su código el esconderse en el descaro, el regodearse en la maldad. Bueno, pues nosotros hemos dicho que nos vamos a parar. Bueno, una pregunta. ¿Por qué llevamos 4 años y medio o 5 haciendo este tipo de programas, este apostolado? ¿Por qué? Esta pregunta la he pensado esta mañana y además ni siquiera te la he comentado. Pues podríamos decir que porque estamos esperando al Señor en su segunda venida y queremos tributarle la gloria que se merece. Difícilmente un católico podrá darle gloria a Dios si no está en gracia, si su alma está en pecado mortal. Entonces es importante poner en práctica lo que la Santísima Virgen pidió, resolver. Ella lo pidió a los curas. Más adelante haremos un programa explicando esta parte de un becatejón, por decirlo así, pero no es el tema de hoy. Entonces, resolver es lo que pide la Santísima Virgen. Para resolver, vamos a poner el símil del examen. La Santísima Virgen es la maestra perfecta. Ella ha impartido el temario y, como sabe que su hijo
viene para juicio, el aviso será un juicio en pequeño, pues ella nos pide que tengamos hecho el trabajo, atención, antes, no durante, antes. Por eso no hay que suspender el juicio. Por eso, como la Santísima Virgen, en el libro azul al Padre Gobi, 60 veces nombró la masonería, tanto la política como la religiosa, y ella pidió luchar y combatir contra la masonería. Por eso, antes del aviso, hay que tomar partido, ser valiente y denunciar cómo está la Iglesia para que la gente se prepare. Y a los que nos acusan de no tener caridad, de espantar a la gente, de meternos con otros que todavía no ven, pues si no ven, no es porque la maestra no haya impartido la lección, no, sino porque no quieren ver. Parafraseando al gran Leonardo Castellani, si todo un Dios no fue capaz de demostrarle a los judíos que era Dios, algo no encaja. Claro que sí, que Jesús fue capaz de forma fehaciente y abundante de demostrarle a los judíos que Él era, yo soy Dios. El problema no es del joven Galileo, el problema es de los judíos, que no quieren resolver y siguen esperando al otro. Yo vine en nombre de mi Padre, no me recibisteis, otro vendrá y a él sí lo recibiréis. Pues lo mismo decimos de su madre, la Santísima Virgen, asiento de la sabiduría y reina de los profetas. Ella no viene por voluntad propia, ella viene enviada por la Santísima Trinidad. Así que ya ha dado pruebas suficientes para resolver. Y quien no lo haga, bueno, el grado de culpabilidad Dios lo juzgará. Será por ignorancia culpable, por tibieza, por negligencia, por cobardía, porque se ama más a sí mismo que a la verdad, por lo que sea, pero no está siendo un buen apóstol de los últimos tiempos, aunque rece el Santo Rosario, porque si ya se tienen las pruebas y no se quiere, no se puede comprar la salvación a cambio de rezarle a la Virgen el Santísimo Rosario, que claro que sí hay que rezarlo, pero no es suficiente porque el Señor no vino a canjear buenas obras por pecados. Efectivamente, Agustín, y tus palabras, tu advertencia me recuerdan lo que se enseñó en Garabandal de esa visión, mucha gente que iba rezando el rosario y sin embargo la conclusión era que no se salvaban porque no tenían una recta intención, no les importaba la verdad, se creían que estaban comprando la salvación. Esto es muy peligroso. Por eso nosotros hemos dicho que el resolver empieza por el interior, que a cada uno le llegará su momento, pero si a estas alturas ni siquiera uno tiene claro en su interior porque quiere autoengañarse que la Iglesia está como está y que estos son los tiempos, porque además incluso hacen algo peor, y es que tratan de compaginar el hablar de los últimos tiempos, pero ocultando que es el momento de resolver. Yo el otro día decía que los comunicadores de este tipo que hablan de los últimos tiempos, de las profecías, pero no dicen cómo está realmente la situación de la Iglesia, a mí ya me hastían, me empalagan y me cabrean más que Parolín, Cupich, James Martin y la monja Karam, todos juntos, porque esos segundos ya sabemos en qué bando militan y de esos no vamos a esperar gran cosa. Son bergoglianos acérrimos, modernistas o algo peor, infiltrados en la Iglesia, y no podemos esperar de esos árboles malos frutos buenos. Pero los otros, que aparentan ser árboles con cierta lozanía, resulta que no dan nada, no dan fruto. El fruto necesario para esta época no lo están dando. La Santísima Virgen, cuando ella dice que hay que pedir perdón, no se está refiriendo, por ejemplo, a que nos esperemos hasta la Cuaresma, sentados, cruzados de brazos. Pedir perdón en Cuaresma no es algo original de la Santísima Virgen. Hay que hacerlo cuanto antes mejor, igual que si alguien está en pecado mortal y faltan 10 días para el miércoles de ceniza, ¿a que no se debe esperar? ¿A que no? Pues esto es igual, porque el tiempo apremia. Entonces, nuestro objetivo es resolver para ser hallados dignos, como el criado fiel y prudente del Evangelio de San Mateo capítulo 24, por ejemplo. Y el trabajo hay que hacerlo antes, presentar el trabajo antes, porque ¿a alguien se le ocurriría pensar que en el momento de la muerte ya me confesaré? Hombre, ya en el ataúd es difícil, ¿verdad? Que llegue un sacerdote. Pues esto es igual, hay que resolver antes. Efectivamente, Agustín. Bueno, pues por eso, en todos estos 5 años que llevamos luchando,
hemos presentado todo tipo de programas para ayudar a sacerdotes y seglares a que resuelvan, a que entiendan qué es lo que está pasando en la iglesia, a que entiendan que existen dos alfiles que trabajan en comandita, que son uña y carne, están matrimoniados. Todavía a estas alturas, Agustín, que no entiendan que Bergoglio lidera la Agenda 2030, la apoya con todo descaro, es llamativo. Todavía que no sepan a estas alturas qué es la Agenda 2030 que está detrás de todo este cambio C, pues hijo mío, si todavía a estas alturas no te das cuenta de toda esta gran mentira de lo que ocurrió en el 2020, de lo que está ocurriendo ahora y que Bergoglio es cómplice, connivente, por favor, ¿qué más necesitan? Entonces, bueno, Agustín, España, ¿por qué España va a ayudarnos a entender, a aprender de la historia como gran maestra para este momento clave que tenemos en esta partida final? Pues sí, porque España es tierra de María. España es la niña bonita de la Santísima Virgen. Lo que pasa que es una niña bonita que se está portando requete mal últimamente y por eso va hacia su purificación. La Santísima Virgen en España se apareció por primera vez al obispo, nuestro patrón, Santiago el Mayor, el 2 de enero del año 40. Y ella, a través de España, ha llevado a cabo la obra de evangelización tan importantísima, especialmente en las Américas, en Filipinas, en otros lugares. También la hermana Portugal ha contribuido mucho. Portugal, donde está Fátima, en fin. Y en España, pues observando la historia que comenzó después de la Revolución Francesa, después de aquella constitución liberal de las Cortes de Cádiz, hace 2 siglos, cuando en 1830 la Virgen se apareció en la Rue de Bac a una monjita, un año después Nuestra Señora del Olvido, Triunfo y Misericordia, a Sor Patrocinio, se le apareció en Madrid, pues hoy vamos a hacer una breve reseña histórica de todos esos momentos y vamos a entender, teniendo como figura central al general, al caudillo Francisco Franco, que él sí que ha sido un auténtico catejón. Antes de la llegada de Franco hubo otros catejones políticos, la monarquía ya no. Después de Franco ya no hay ningún catejón político. Así que España, la sociedad española, va hacia la purificación. Y nosotros hemos observado cómo las fechas y los plazos son muy importantes. En la Virgen se observa un patrón repetitivo de cuartos de siglo, medio siglo, siglos. Bueno, y ella siempre va por delante. En noviembre del 24, ahora, se cumplen 49 años del fallecimiento del caudillo, del ángel salvador, Francisco Franco. Parece que el cielo nos está diciendo, atentos, que el año 2025 va a ser el año en el que, como tú has dicho, van a empezar a materializarse. Nosotros pensamos que va a ser el año del aviso, pero lo que es seguro es que va a ser el año en el que ya la tribulación va a empezar, la última famosa semana de Daniel. Bueno, pues la Virgen, esta idea es importantísima. Podemos decir que ha ganado un jubileo de tiempo, ha ganado 25 años. ¿Por qué? Pues porque tomando, por ejemplo, como referencia el libro del Padre Gobi, ahí ella habló del año 2000. Tomando también como referencia el mensaje central de Umbe, señaladamente a primeros de siglo, dentro de 30 años, y no se produjo señaladamente a primeros de siglo la llegada de un papa injusto, ni la niebla, ni el aviso, ni el primer apagón eucarístico que sí se produjo en el año 2020. Bueno, pues ese jubileo que ha ganado la Virgen ya está terminando, porque tenemos a la vuelta de la esquina 2025. Sabemos también de las Mariofanías de la Salet que el anticristo triunfará con 12 años. Eso no puede ser literal crudo, eso tiene que ser literal simbólico. Qué casualidad, 12 años transcurrieron desde que Bergoglio recibiera el birrete cardenalicio el día 21 de febrero del año 2001, ese obispo que no tenía autoridad espiritual, que la beata Ana Catalina Emmerich vio cómo le presentaban al Papa, hasta su asalto a la Cátedra de San Pedro, marzo del 13. Y 12 años también son los que transcurrirán, ya están a punto de materializarse, entre la llegada de Bergoglio y la Semana Santa del 25, el jubileo que ha ganado la Virgen. Entonces, tomando como referencia al caudillo, a Francisco Franco, vamos a ver
¿de dónde vino España antes de Franco? ¿Por qué llegó Franco? ¿Y cómo está España después de Franco? Y como nosotros, por pura gracia de Dios, pues hemos hallado las Mariofanías de Umbe, resulta que las Mariofanías de Umbe se habla de todo esto, se habla de la Iglesia, se habla del aviso, se habla de España, se habla de catástrofes y se habla de enfermedades. Y hace 2 meses Bergoglio vino ya de bendecir islas, hicimos un programa. Después hemos sufrido la catástrofe provocada de Valencia. Esto no son castigos de Dios, estos son obras provocadas por el hombre aliado con los demonios. Sí. Bueno, tú hablabas del jubileo que nos ha ganado la Virgen, pero yo ahí recordaría también la figura del Papa Juan Pablo II, ¿eh? Yo creo que en comandita entre los dos. Sí, el Papa de la Virgen, por supuesto, aguantó como un auténtico héroe, abrazado a la cruz, trataron por todos los medios de quitárselo de en medio, pero no fue ese el segundo cambio de Papa. Ese Papa no fue cambiado, sino que tuvo un sucesor canónicamente válido, su amigo, el último Papa, Benedicto XVI. Entre el polaco y el alemán han hecho posible que lleguemos hasta aquí y podamos entender la situación y que realmente estemos en disposición de que la Santísima Virgen nos salve y nos libre, gracias a ellos dos, porque han resistido, han alargado sus pontificados de forma diferente. Benedicto en sede impedida, en ese martirio heroico blanco que explicaremos detenidamente cuando hablemos del Catejón. Pues bueno, estamos a punto de llegar al 2025. Vamos a ver un poquito de historia porque creo que esto es delicioso, es apasionante y vamos a entender por qué tenemos todo este fundamento para afirmar que estamos a punto de entrar en el momento en el que ya quien no haya resuelto, bueno, pues mira, ya quien no haya resuelto, pues ya va a tener un serio toque de atención. Dios es muy misericordioso, para eso está el aviso, luego habrá un tiempo, después estará el milagro, seguirá habiendo un tiempo, llegará la mitad de la semana, en fin, nada de dejarlo todo para el final. Ya creo que en este verano ha quedado bastante clara la parusía, ¿no? Cómo la entendemos nosotros, igual que nuestro hermano Mauricio Zaeta, de la mano de la Virgen. Bueno, vamos a remontarnos al siglo XIX. Bueno, 1831. La Virgen del Olvido, perdón, Triunfo y Misericordias, se le apareció a Sor Patrocinio, la sierva de Dios. España en esa época pues estaba en manos de los liberales, había salido del trienio liberal una década antes. Nació Isabel II, la reina Borbón. Es que la monarquía, los Borbones también tienen un papel en el programa de hoy, para entender cuáles sí han sido un catejón y cuáles no. Los actuales, nada, los actuales... Es que, en fin, el rey actual, el Leticio I, el consorte de la bruja, del PIN, de la Agenda 2030, pues claro, Leticio I es un peón del globalismo. Entonces, claro, por eso estamos ya como estamos, ¿no? Pero bueno, vamos a remontarnos a la tatarabuela de su padre, ¿no? Si no me fallan los cálculos, Isabel II, que nació en los años en los que la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias se le apareció a Sor Patrocinio. 1831. Solamente vamos a leer, creo que está por aquí, un fragmento de lo que el diálogo entre Sor Patrocinio y la Santísima Virgen. Señora y reina mía, ¿no veis la España, los males que nos afligen? Hija mía, los veo, pero no puede mi amor ser más benéfico para con los hombres. Ellos se olvidan de mí y retiran las misericordias. Y por esto a esta imagen le darás el título misterioso del olvido, para darles a entender que me han olvidado, pero yo, que soy vuestra y tierna, amorosa madre, quiero poner a vista de todos los mortales en esta imagen mía, que jamás mis misericordias se apartarán de ellos. Bueno, esta es Nuestra Señora. Aparición aprobada, aprobada. Pues
más olvidada todavía. Gregorio XVI la aprobó. 3 años después se produjo la matanza de frailes, el Partido Exaltado, que luego cambió el nombre por el del Partido Liberal. En fin, eran los socialistas, los liberales. Todavía el comunismo como tal no había tomado cuerpo. Eso sucedió en Fátima, al siglo siguiente. Por eso en España, en el año 1936, se produjo la Guerra Civil Española, en la cual Francisco Franco nos salvó, porque confluyeron dos ríos. Uno ya venía del siglo XIX, la masonería, el liberalismo anticatólico, y otro, más reciente, el comunismo, de 1917. Bueno, seguimos en el siglo XIX. En el año 1834, además de la matanza de frailes, pues se produjo la exclaustración, la desamortización, el robo, el atrocinio de todo lo religioso, derribo de conventos. Don Javier Paredes, catedrático de Historia, yo he aprendido mucho y lo explica excelentemente. Recomiendo sus libros, sobre todo los de Sor Patrocinio y La Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias. Seguimos en el siglo XIX. En 1868 se produjo una revolución contra Isabel II, que era amiga de Sor Patrocinio, y se instauró la Primera República. Afortunadamente duró poco aquello, y la monarquía, a través de los hijos de Isabel II, de Alfonso XII, padre de Alfonso XIII. Alfonso XIII fue hijo póstumo de Alfonso XII. Pues esos Borbones sí eran católicos. Trataron de pervertir a la niña, a Isabel II, los masones, enseñándole pornografía, haciéndola una depravada sexual, porque su madre, que se quedó viuda, hizo dejación de sus funciones, pero ella era de corazón católico. A ver, los pecados carnales de los Borbones, bueno, pues claro que en fin, no es ejemplar dar un escándalo. El Evangelio lo dice, hay quien dé escándalos, pero eso no es lo más grave, porque los actuales Borbones tienen pecados de bragueta tanto o más que sus antepasados. Pero el problema es que son enemigos de Cristo y de la Iglesia. Los anteriores sí tuvieron pecados. De hecho, Alfonso XIII tuvo hijos ilegítimos fuera del matrimonio. Isabel II, la amiga de Sor Patrocinio, tuvo algún escándalo. Le atribuyeron muchos más de los que realmente tuvo. Pero bueno, algún escándalo sí dio. Y por eso Sor Patrocinio se preocupaba por la salvación de su alma y porque ella fuera una reina que llevara adelante su reinado y ayudara y salvara a España, porque, en fin, eso forma parte del cuarto mandamiento, amar a tu patria. Bueno, pues así vemos cómo la situación del siglo XIX ya venía muy influenciada por los masones, la Revolución del 68, Primera República, y ahí Isabel II, de la mano de Sor Patrocinio, aguantó a España, y así metemos la cabeza en el siglo XX, ¿no? Voy rápido porque, claro, no es un programa específicamente de historia. En el siglo XX, ¿qué tenemos? Bueno, pues en el siglo XX tenemos 1906. En 1906 tenemos la tercera aparición aprobada de la Santísima Virgen en suelo español. Solamente hay 3. El Pilar, en el año 40, la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias, y Nuestra Señora del Espino, en Chauchina, Granada. Bueno, pues en 1906 estábamos a 25 años antes de la Segunda República, que se constituyó en 1931. En 1931, la Santísima Virgen se apareció en Ezquioga y habló de Franco. Dijo: dentro de 5 años se producirá una guerra entre católicos y no católicos. Un ángel salvador librará a España, pero en un futuro ya no. Ese ángel salvador, el caudillo, que recibió la máxima condecoración de Pío XII en diciembre del 53, libró a España, si no hubiéramos sido un satélite comunista. Bueno. Aquí en este canal, Agustín, no sé si recordarás que hicimos 2 programas sobre Franco, uno de los cuales fue todas las ayudas sobrenaturales que él recibió del cielo para poder ganar en la guerra civil, porque él era un hombre totalmente entregado a Dios y a sus planes, muy adorador eucarístico, y eso fue interesantísimo, ¿eh? Y también hicimos otro, hace 3 años casi ya, en el cual una señora haciendo adoración eucarística poco antes de la misa comparte su experiencia, que ella cree que tuvo unas supuestas locuciones interiores
que respondían a Franco, porque le preguntó, ¿quién eres? Y dijo, soy Francisco Franco para servir a España y a usted o algo así. Y decía que los españoles estaban dormidos, que íbamos hacia una guerra y que no nos enterábamos. No sé si recuerdas eso. Sí, sí lo recuerdo, sí. Francisco Franco seguramente habrá sido el español por quien se han celebrado el mayor número de misas, seguro. Bueno, si fue al purgatorio o no, eso no nos corresponde a nosotros decirlo, pero que está en el cielo no cabe la menor duda, porque era un hombre humilde, austero, trabajador, leal, amante de la patria, católico, adorador. Bueno, Y Agustín, y si esas locuciones fueran auténticas, verdaderas, ¿qué crees tú, qué intuyes que nos podría estar queriendo advertir el caudillo? pues que igual que él en vida ayudó a España con su intervención militar, ahora desde el cielo también nos quiere alertar para que despertemos. Porque él ya dijo que los partidos políticos serían la ruina y la perdición de España. Totalmente providente. Lo veía venir. Luego creo que en este vídeo vas a introducir algunos cortes en los que él se refiere a la masonería. No ha habido en nuestra nación ninguna rebelión ni conato de traición contra la patria que no se fraguase en la sombra de las logias masónicas. Y aún hoy, liberada España de esta carroña, todavía esas insignificantes manejadas políticas, por mucho que se disfracen, obedecen siempre a la intriga y a la oculta inspiración de los masones expatriados. La masonería está presente en todos los estamentos, también en el ejército. Porque este ejército actual no es el ejército de Franco. Este es un ejército que tiene mucha infiltración masónica. A ver si vamos a pensar que el ejército español es bueno. De eso nada. Y en la reciente tragedia de Valencia, la traición que han cometido, cómo han posibilitado que el daño y el número de cadáveres aumente con la excusa de que estaban esperando una orden para intervenir. Traidores, miserables, vais a tener que dar cuentas de lo que habéis hecho en Valencia. Bueno, pues Francisco Franco, en 1931, quedaban 5 años para que interviniera, ¿no? Bueno, pues en 1906, un cuarto de siglo antes, la Virgen en Chauchina pidió adoración eucarística, rezar por los desgraciados que no temen la justicia de Dios, y ella se presentó como la protectora de la Santa Fe. Se presentó en Granada en el término municipal de la Santa Fe, que los reyes católicos, en enero de 1492, unos meses antes de aquella exitosa expedición en la cual el almirante Cristóbal Colón desembarcó en América, en el Día del Pilar de 1492, que además decimos que no es que como Colón desembarcara un 12 de octubre se puso la fiesta de la Señora del Pilar el 12 de octubre, no, era al revés, que era la fiesta del Pilar y, como no hay casualidades, el día de la fiesta del Pilar Colón llegó a América. Así que quien quiera ver que era una casualidad, de eso nada. Bueno, pues en aquel territorio de la Santa Fe en Granada, ella se apareció en Chauchina. Y en el municipio anexo de Fuentevaqueros, de donde era García Lorca, el famoso poeta que fue fusilado en la Guerra Civil por el bando nacional y al cual han dedicado miles y miles de películas y series, claro, como lo fusiló el bando nacional, como si los rojos no hubieran matado a gente, pero de eso no se acuerda nadie. Pero bueno, a lo que vamos. Pues en ese año, prácticamente, en 1905, en Francia, se aprobó una constitución totalmente masónica, que, bueno, pues posibilitaba que hubiera cementerios laicos, eliminando la religión de la educación, quitando los crucifijos en los hospitales, permitiendo la ley del divorcio. Ese era el objetivo, el divorcio y destruir la familia y tomar la educación. Los franceses masones ya venían, ¿no?, trabajando en ello, junto con los españoles aquí en España, desde el siglo XIX, ¿no? Bueno, pues en Fuentevaqueros, muy cerca de donde se apareció la Virgen del Espino, un jurista, Fernando de los Ríos, 25 años después, en 1931, fue uno de los ideólogos de aquella constitución de la Segunda República impía, porque la Segunda República, si la primera fue mala, la resultante de la revolución que derrocó a Isabel II, pues la Segunda República fue peor todavía. El martirio de los católicos no comenzó en 1936,
comenzó antes. Hay un dato tremendo, Arturo. En abril de 1931 comenzó la Segunda República. Pues en mayo, un mes después, ya estaban quemando conventos en Málaga y en Madrid. En junio, la Virgen se apareció en Ezquioga a los hermanitos Vélez y Artúa. Aquellas apariciones fueron verdaderas, pero como la Iglesia de las Provincias Vascongadas se unió a esa república, dijeron, ¿cómo? Que aquí nosotros vamos a ser los malos de la película, porque ellos ya sabían que en Fátima, 14 años antes, la Virgen había condenado el comunismo. Entonces, claro, ellos se vieron reflejados y no querían un Fátima español. Entonces, en una última fase, en Ezquioga, aparecieron falsos videntes y por eso, pues, condenaron esas apariciones, metieron en el manicomio a los videntes, quemaron los libros del padre Bruguera, pero Ezquioga es verdadera, tiene una parte verdadera, que fue la referente a la purificación que viene ya para España, con zonas inundadas por el mar. En Ezquioga además se especifica San Sebastián, Cataluña. En un B no se especifica la zona, pero sabemos que va a haber una zona de España inundada por el mar, que será parte de la purificación. La purificación para España ha empezado ya. Y la Virgen dio 6 azotes: malas cosechas, disturbios sangrientos, crisis, muerte, hambre y enfermedades. Esa purificación tiene unas causas que se deben a la maldad de los demonios contra España. Luego hablaremos de la profecía de Benedicto, 17 de junio del año 2015, al exministro Jorge Fernández Díaz. El demonio quiere destruir a España y dijo hace 9 años, bueno, si España se encomienda a María, si hace penitencia, si hace oración, si reza el rosario y si se consagra a su Inmaculado Corazón, entonces la Virgen salvará a España. ¿Qué ha hecho España en los últimos 9 años? Todo lo contrario. Así estamos como estamos, ¿no? Efectivamente, y la capacidad de sufrimiento también decía la Virgen que había que saber sufrir con Cristo. Y luego, pues todo esto, dices tú, es la maldad de los demonios, pero que Dios lo permite por culpa de los pecados. Es consecuencia del pecado, Agustín. Pues claro que sí, porque como se hacen leyes anticatólicas, en 1931, en Ezquioga, la Virgen ya avisó de que dentro de 5 años habrá una guerra entre católicos y no católicos y un ángel salvador librará a España. Pues esa constitución anticatólica tomó mucha materia de los masones franceses de 1906. Es que la Virgen va por delante, ella va siguiendo la historia, no se desentiende de sus hijos. Por eso en Fátima se presentó en 1917, cuando se produjo la revolución bolchevique. Es que ella va marcando los plazos. Como no se reveló el tercer secreto de Fátima, pues ella activó el plan B en los años del Concilio Vaticano II, Garabandal y Umbe. Estoy hablando de España, sabemos que ella ha dado mensajes también en Akita, en Peñablanca, en Italia también, en Trefontane, a ese protestante convertido, Bruno Cornacchiola, en fin, en Ámsterdam, ella va, ¿no? También de la mano, después no, creo que fue justo antes de la Segunda Guerra Mundial, a las niñas alemanas, en fin, la Virgen ella va acompañando al hombre en el devenir de la historia. Y ella, por ejemplo, al padre Gobi le explicó el Apocalipsis. A ver, pregunta. ¿Por qué explicó la Virgen al padre Gobi el Apocalipsis a finales del siglo XX? ¿No será porque es lo que tenemos a la vuelta de la esquina? Digo yo, ¿no? Porque ¿a que no le explico el Apocalipsis a Santo Tomás de Aquino? Ni a San Buenaventura. Bueno, la prueba la tienes lo que hemos dicho también, Agustín, por qué el Papa Juan Pablo II se saca de la manga como si fuera una ocurrencia, no tenía nada mejor que los misterios luminosos en el año 2002, que hemos dicho que 23 años después es el año 2025, que es el número de la Virgen, que es como si nos estuviera diciendo, ahí tenéis 23 años para prepararos para los acontecimientos finales. Pues en ese jubileo extra, el Papa de la Virgen en el año 2002 quiso recomendarnos los misterios luminosos, porque él ya sabía que eran para este último jubileo especialmente, hasta la venida en gloria del Señor. Bueno, pues así, en el año 1931, pues bueno, en fin, luego en el año 1934, antes de la guerra se asesinaron a muchísimos religiosos. Es que, como los masones controlan la historia y los medios de comunicación, parece que Franco fue un militar rebelde, insurrecto,
que no tuvo otra cosa que hacer que levantarse en armas para defender a la patria, porque la patria estaba tan bien, ¿verdad?, que él lo que quería era alterar el orden. Era lo contrario. Esto era una cueva de demonios y así no se podía seguir. Entonces, por eso él se alzó, el glorioso alzamiento nacional. Y bueno, si no hubiera sido por Franco, no hubiera quedado ni un cura vivo. Y así se lo pagan, luego lo vamos a ver. Así se lo pagan, efectivamente, así se lo pagan. Pues dicen que de bien nacidos es ser agradecidos. O sea que el que no es agradecido, pues no sé yo si es bien nacido, ¿no? Pues sí. Bueno, vamos a ver unas pinceladas de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús en 1919, porque eso nos va a permitir entender por qué estamos como estamos un siglo después. Bueno, pues vamos a ver. En 1919 se realizó la consagración más completa, hubo 2 anteriores, pero bueno. Un Borbón, Alfonso XIII, de niño, de pequeñito, salvó su vida gracias a las oraciones que las carmelitas del Cerro de los Ángeles elevaron piadosamente al Sagrado Corazón de Jesús y salvó a ese niño. Ese niño que ya hemos dicho que fue hijo póstumo de Alfonso XII. Bueno, pues ese niño, claro, él tenía una gran devoción al Sagrado Corazón de Jesús y con la edad del Señor, con 33 años, el día de San Fernando, 30 de mayo de 1919, consagró a España en el Cerro de los Ángeles al Sagrado Corazón de Jesús. Le echó valor porque había un gobierno liberal, le dijo, aténgase a las consecuencias, majestad, de lo que usted está haciendo. Que por cierto, Agustín, 100 años después, ¿qué pasó aquí en España con Felipe VI? Pues 100 años después, el 30 de junio del año 2019, antes de que se desencadenara la situación político-sanitaria, sus majestades, Felipe VI y Leticia, estarían muy ocupados ese día, que no pudieron asistir a la misa por el centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. Vaya por Dios. No asistieron, pero qué vergüenza. Leticio I, ¿dónde estaba usted ese día? Quitado de en medio, ¿verdad? Bueno, la homilía fue una auténtica vergüenza, la de Osoro, que ya no es arzobispo de Madrid, hablando de los migrantes, del pobre, pero bueno, sí, lo recuerdo perfectamente, fue penosísimo. Y yo, en esta última situación tan dramática que ha vivido Valencia y que todavía no ha terminado, veremos cómo siguen los acontecimientos en estos días, pero que se presente allí él con toda la cara, cuando él es el promotor de esa agenda que es la que promueve lo que ha pasado en Valencia, hay que tener valor y cara para... yo de verdad, yo no entiendo a la gente cómo puede llegar a ese nivel. Claro, juegan con que la gente no se entera de esta realidad, de lo que significa la agenda, de quienes la promueven y todo esto, ¿no? Y además sucede otra cosa, Arturo, y es que como a la gente siempre le gusta identificar el bueno y el malo, como si esto fuera una película de la gente 007, ¿no? Entonces pasa con la guerra de Ucrania. ¿Quién es el bueno, quién es el malo, no? Ah, ya, Putin es el malo, el otro el bueno, no. O con Israel y con los terroristas de Hezbollah y Hamas, ¿no? A ver, si es que no hay ninguno bueno. O en América, ah, claro, los demócratas son los malos y ahora viene el bueno, ¿no? De eso nada. Bueno, pues en España sucede lo mismo. El malo es el presidente Pedro Sánchez. Bueno, es que a Pedro Sánchez decirle que es malo, eso es un piropo, eso se queda cortísimo. Pero no por eso Felipe VI es bueno, que no. Entonces, bueno, para terminar, si te parece, vamos rápido. Se consagró a España al Sagrado Corazón de Jesús en 1919, fusilaron el monumento, lo trataron de derribar, le cambiaron el nombre al cerro, en lugar de Cerro de los Ángeles pasó a llamarse el Cerro Rojo. Y bueno, afortunadamente, por gloria de Dios, Francisco Franco ganó la guerra, aquel 1 de abril de 1939, y además estaba en la providencia que eso sirviera para que no entrase España a la Segunda Guerra Mundial, porque acabábamos de salir de una guerra civil. Francisco Franco se reunió con Hitler en Hendaya, fue haciendo adoración eucarística durante ese trayecto y España no entró en la Segunda Guerra Mundial, igual que no entró en la Primera. Bueno, parece que se estaba cumpliendo ya lo de la Virgen. Salvaré de las guerras a España. Es que ella se empeña en salvar a España de las guerras mundiales y así va a seguir siendo ahora. De lo único que podemos tener garantía es de que no nos va a caer ningún misil, ni americano, ni de los rusos, ni de nadie.
porque ella va a salvar de las guerras a España, pero del resto no nos va a salvar, porque viene la purificación, como consecuencia de que no se le hace caso a la Virgen, se la ignora, y España sigue abundando en sus pecados. Entonces, pues vienen esos 6 azotes que ya han comenzado, ¿no? Sí, desde luego se le ignora, de verdad que yo no entiendo cómo se le puede ignorar a la Virgen, y empezando por los obispos, ¿no? Eso ya en Umbe lo hemos aprendido, que no le hacen ni caso. La Virgen, ni caso. Pues 50 años después, hemos dicho que la Virgen se maneja mucho con jubileos, 50 años, 100 años, porque la Virgen de Guadalupe en México se apareció en 1531, que se llama Guadalupe porque en España está Guadalupe, que Guadalupe no es un término azteca, se lo aseguramos a la audiencia que no. Entonces, 300 años después, 1831, en Madrid. ¿Sabes cómo se llamaba lo que ahora se llama la Gran Vía de Madrid? La avenida del Arcángel San Miguel. Ya se encargaron los masones de cambiarle el nombre a todas las calles y, eso sí, no hay ni un masón que no tenga calle en Madrid. Todos tienen calle. Martínez de la Rosa, Mendizábal, Olózaga, todos. Se hartaron de robar. Pues todos tienen calle. Y, por supuesto, le pusieron a todas las plazas nombre de diosas paganas, como la famosa Fuente de los Cibeles, donde el Real Madrid celebra los títulos. No le podrían haber puesto un nombre dedicado a la Santísima Virgen María, no. Cibeles. Y la del Atlético de Madrid, Neptuno. Hombre, es que así estamos, ¿no? Eso ya venía desde el siglo XIX. Bueno, pues 50 años después de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, la Virgen pura y dolorosa puso sus pies y bendijo el manantial de Umbe. 1969. Francisco Franco renovó la consagración por ese 50º aniversario. Asistió el que era príncipe de Asturias, el que sí es rey emérito, está ya muy viejo. Esperemos que haya pedido perdón de verdad de sus numerosos pecados, Juan Carlos I. Y no solamente me refiero a los de Bragueta, otros peores. Los de Bragueta dan para una colección, pero no estamos aquí para eso, porque eso es prensa amarilla y no nos interesa. Pero es verdad que han sido bastante vergonzosos todos los Borbones desde ese punto de vista, ¿no? Mal ejemplo. Bueno, pues en 1969, ese rey perjuro, luego diremos por qué fue perjuro, Juan Carlos I, asistió a la renovación de la consagración. Ya estaba casado, llevaba casado 7 años con la reina Sofía. El actual rey creo que tenía 1 año, nació en enero del 68, Felipe VI, y bueno, pues Francisco Franco estaba muy pendiente siempre del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Y llegamos así al fallecimiento. Se van a cumplir 49 años en este mes, noviembre del 75. Y 3 meses después, el 28 de febrero de 1976, la Virgen pura y dolorosa dio un mensaje importantísimo para España, el de la purificación, el de los 6 azotes, referidos a esta época. Igual que la Virgen pura y dolorosa dio los mensajes en tiempos de Pablo VI, pero no son para tiempos de Pablo VI, sino para tiempos de Bergoglio. Pues lo mismo decimos, dio los mensajes en tiempos de Franco, pero no son para tiempos de Franco, son para tiempos de Felipe VI o de Pedro Sánchez. Una cosa, Agustín, no sé si tú querías comentar algo de hacer justicia a la diferencia entre lo que hizo Franco en Valencia y cómo el pueblo le recibió, porque verdaderamente sabían que amaba al pueblo y que trabajaba para el pueblo y de verdad, y lo que ha pasado en la actualidad, que ha sido todo lo contrario. Pues aquella catástrofe fue por naturales y porque no existían presas, azudes. El río Turia se desbordó y se produjeron muy pocos muertos, pero se causó un gran daño a la ciudadanía del Levante. Bueno, y Francisco Franco pues se puso manos a la obra, se hizo un gran desembolso económico, se llevó maquinaria para que aquello no volviera a repetirse. Y gracias a lo que hizo Francisco Franco, ahora esta tragedia provocada no ha sido aún mayor, porque si no hubiera sido por aquella obra civil, la capital Valencia habría quedado anegada con esto que han hecho. Valencia es de las ciudades más populosas de España. Entonces, bueno, pues el pueblo agradeció a Francisco Franco que se preocupara, porque Francisco Franco amaba a toda España.
Valencia recibe al Generalísimo con júbilo y con gratitud contenida durante 5 años, desde 1957, en que el gobierno de la nación ayudó a levantar la economía valenciana y rehizo la ciudad arrasada por el desbordamiento del río. Franco, acompañado por el alcalde, muestra claramente su complacencia ante las espontáneas manifestaciones de entusiasmo de toda la población levantina. Valencia será grande por Franco. Ahí está España, la nación, Valencia, la provincia, sus pueblos, sus instituciones, esperando la presencia del jefe del Estado ante la casa de la ciudad. Cuando el Generalísimo sale a la terraza del ayuntamiento, la plaza que se honra con su nombre es un solo y unánime clamor. El alcalde, señor Rincón de Arellano, da la bienvenida emocionada al jefe del Estado y le hace entrega, en nombre del pueblo, de la medalla de oro de la gratitud de Valencia, entre atronadoras ovaciones y vítores. He aquí mis poderes, la unión más estrecha con mi pueblo, dirá Franco en su discurso. Esta es en efecto la auténtica sustancia popular que da firmeza a una política. Confiaban nuestros enemigos, dice Franco, que nos abandonaban una España destruida y desposeída de todos los recursos. Nuestro resurgimiento les ha desconcertado, incluso a aquellos que desde el interior no querían reconocer el milagro. La transformación de la nación solo los enemigos obcecados no quieren verla. Por eso somos motivo de admiración y envidia. El auténtico plebiscito, el referéndum que supone esta adhesión, esta unión estrecha de un pueblo con el hombre que rige sus destinos, no necesita ser subrayada. Ahí está sencillamente. Valencia ha asistido a obras comenzadas con carácter de urgencia y realizadas con rapidez de futuro. Así se instauró también el régimen de Franco cuando en España empezaba a amanecer. Ahora, al cuarto de siglo de existencia, puede el Generalísimo mostrar satisfecho su obra de redención de la patria. España, tras la muerte de Franco, ha caído en manos de los masones. Y claro, pues con esa constitución que se aprobó y con todo lo que ha venido después, poco a poco la han ido disgregando, destruyendo. Y España, pues, mantiene un reducto, pero estamos en una clara involución. Y de aquí hay profecías que dicen en Ezquioga, ¿no? Que va a salir un caudillo, el caudillo del Tajo, personaje misterioso, no podemos hablar mucho de ese personaje, pero no nos extrañaría en absoluto que fuera un personaje de origen real y que tuviera ese papel de sostener socialmente a España, porque no se puede separar por completo la parte religiosa de la parte política y social. En época del Señor sucedía lo mismo. Estaban los romanos, estaban los herodianos, los celotes. Bueno, pues a cada uno le toca la sociedad civil que le toca, ¿no? Y efectivamente, España va a resurgir como el ave fénix de sus cenizas, pero después de pasar por la gran purificación. El 28 de febrero del 76, Nuestra Señora dio ese mensaje de purificación: malas cosechas, disturbios sangrientos, crisis, muerte, hambre y enfermedades. Pero dijo ella al principio del mensaje: estoy contenta, muy contenta con vosotros. A ver, vamos a analizar. Si habla con Felisa, con Santa Felisa, y le dice estoy muy contenta con vosotros no es con Felisa. Felisa es Felisa. No dijo estoy muy contenta contigo, Felisa. No, al decir vosotros somos los fieles de Umbe. ¿Y por qué está contenta la Virgen? Si a continuación parece contradictorio, ella habla de toda esa purificación que viene. Porque esa purificación será para nuestro bien. Hay que pasar por ahí. Claro, qué diferente será pasar estos años estando en gracia de Dios, en la vía iluminativa, esperando al Señor, rezando el Santo Rosario parusíaco, a pasar estos años en el bando mayoritario de los malos. Será muy diferente, claro. Como el aviso, será muy diferente según te pille de una forma o de otra, ¿no? Sí, Agustín, por supuesto. Y definitivamente, ¿tú piensas que ya con todo esto que está viviendo la humanidad en tantos países, la gente de una vez por todas va a entender o está entendiendo que no se puede esperar soluciones humanas en los políticos, que solamente hay que esperar en el Señor? ¿O todavía no? La mayoría todavía no se mete en eso en la cabeza, ¿eh? La mayoría no.
es que no es voluntad de Dios que esto tenga ya arreglo político. Desde la Semana Santa del año 2020 no servirá ninguna luz. Ya es el tiempo de la intervención divina. A ver, todavía sigue funcionando la política, igual que todavía en el Vaticano siguen administrándose sacramentos. Pero igual que no va a venir ninguna solución canónica, tampoco va a venir ninguna solución política. Porque ahora es el tiempo de los dos alfiles. Porque estamos en la batalla final. Batalla final que va a ganar la Santísima Virgen con los suyos. Es que pretender que haya soluciones políticas o religiosas es no entender los tiempos en los que estamos y pretender aplazar la batalla, ¿no? Si la batalla es para ahora. Fijaos lo Es que un él problema, yo creo, Agustín, de apegos humanos, apego a este mundo, falta de amor a la verdad. Y claro, porque yo recuerdo una frase que leí en una ocasión que decía: el hombre no quiere la verdad, quiere promesas tranquilizadoras. Quiere ver la verdad, déjame tranquilo. Pues sí, antes de hablar de esto, que no quiero que se me quede en el tintero, ese día 28 de febrero de 1976, 3 meses después de la muerte del caudillo, 100 días después, fíjate, he contado los días. En política se dice 100 días de plazo en política. Bueno, pues 100 días de plazo, 100 días después, se arrió la bandera española en el Sáhara. Qué casualidad, ¿verdad? El 28 de febrero del 76. Jamás volvió a ondear la bandera española. Ya había muerto Franco, ya podíamos empezar a entregar todo, el Sáhara, Ceuta, Melilla, las autonomías, a darle dinero a todo el mundo, porque aquí nos sobra, ¿verdad? Y bueno, al año siguiente, Sábado Santo de 1977, se legalizó el Partido Comunista de España. ¿Por qué he dicho yo antes que el actual rey emérito fue perjuro? Porque Francisco Franco le hizo jurar, como una de las condiciones para que el sucesor de Franco como jefe del Estado fuera él, que nunca se legalizaría al Partido Comunista. Pero vamos a ver, si el Partido Comunista, los republicanos, los rojos, en el año 36 estuvieron a punto de destruir España y tuvo que intervenir Franco. Y Franco sabía lo que era el comunismo. Era y sigue siendo un movimiento totalmente anticatólico, enemigo de la patria, enemigo de la fe, condenado por los papas. Hombre, qué menos que pedirle al sucesor que no legalice al Partido Comunista, ¿verdad? Bueno, pues se legalizó el Sábado Santo del 77. A traición, claro, los españoles de vacaciones, a hurtadillas, de noche. Bueno, pues unos días después de esa legalización, el 23 de abril de 1977, se dio el primer mitin político del Partido Comunista. Y como la realidad supera la ficción, el actual presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, estaba junto a Santiago Carrillo, el genocida, ese sí que fue un genocida, en Paracuellos. Paracuellos es una zona de Madrid donde el joven Carrillo, que era un agente soviético, que además organizó las checas, donde se torturaba. Lo de Madrid fue terrible. En otras zonas la guerra se sufrió menos. Bueno, pues promovió la matanza de Paracuellos. O sea, allí, por supuesto, como pertenecieras a la adoración eucarística, como fueras a misa, bueno, al paredón, allí a matarte. Los montaban en camionetas y liquidaron a 5.000 madrileños, hombres de bien. Bueno, pues Santiago Carrillo, el genocida de Paracuellos, allí estaba en abril del 77 dando el primer mitin con el Partido Comunista legalizado. Es que con la llegada de la democracia llegaron partidos que aprobaron las leyes del divorcio, del aborto, que pasó de ser un delito a ser un derecho, de la noche a la mañana. El vicepresidente dijo aquella frase, Alfonso Guerra, Montesquieu ha muerto, ¿no? Montesquieu ha muerto, como diciendo, nos acabamos de cargar el sistema de independencia judicial porque ya somos los políticos los que nombramos a los jueces. Y hasta hoy. Bueno, leyes de todo tipo anticatólicas. Desde hace unos años ya ni siquiera se jura el cargo de ministro sobre la Biblia, ni con el crucifijo. De la religión ni hablemos.
en el próximo programa veremos que la embajadora de España en el Vaticano es una socialista que destruyó la asignatura de religión, por eso le encanta Bergoglio, ya hablaremos de eso. Pues a partir de esos años de la democracia, los momentos señalados para mal fueron el año 2004, con los atentados de falsa bandera de Madrid, que cambiaron el curso de la política española. Y bueno, actualmente ¿cómo estamos? Pues estamos también muy mal. Esto de Valencia seguramente también va a marcar un antes y un después, igual que lo de Madrid en el año 2004. Bueno, una cosa, Agustín, lo de 2004, atentado de los bajos fondos del Estado, se dice, ¿verdad? Pero igual que Kissinger estaba detrás regodeándose con el asesinato de Carrero Blanco, que no lo hemos nombrado, había que haberlo nombrado también, porque eso ocurrió en el 73 y fue ya empezar a erosionar a Franco, ¿verdad? Y a mostrar las intenciones del nuevo orden mundial de quedarse con España a toda costa, ¿verdad? Los sionistas de origen anglo, los falsos judíos, odian a España. Siempre la han odiado. Así que este personaje que falleció hace poco, Henry Kissinger, en el año 73 tramó el atentado a través de la CIA contra el almirante Carrero Blanco. También contribuyeron a la formación de ese grupo terrorista que tantísimo dolor y daño y sufrimiento ha causado. Dicen que la ETA fue una creación de la CIA, de Kissinger y compañía, ¿no? Los americanos, los protestantes, los judíos, porque ya no se sabe si son protestantes o si son judíos, odian a España y siempre han intervenido e interferido para mal contra nosotros y contra las Españas. Han tratado de hundir. Yo te quería decir que Franco expulsó a la masonería de España, pero ¿de qué manera? Y claro, estaban deseando que muriera, que desapareciera, y todo lo que había levantado España hasta convertirla en la 7ª, 8ª potencia del mundo. No había paro. La gente se compraba una casa a los 5 o 6 años sin grandes dificultades. Se vivía con libertad. Eso de dictadura, pero si la dictadura que tenemos ahora es infinitamente peor, Agustín. Pero quieren presentar a Franco como el malo. Cuando profanaron su tumba en el año 2019, ese año en el que hemos dicho que los reyes actuales no asistieron a la misa centenario de la consagración de España, pues unos meses después, el 24 de octubre, profanaron su tumba en un ritual masónico. Pues los medios de comunicación no cesaban de repetir la tumba del dictador, ahí está la familia del dictador, se llevan el féretro del dictador, los restos del dictador, 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 dictador. 1000 veces dijeron dictador. Era la consigna, para que calara la idea de que había sido un dictador. Claro que tuvo que ser un dictador, porque después de una guerra, pues ¿qué hacemos? ¿Celebramos elecciones generales con el marqués de Paracuellos? ¿A que no? Pero un dictador, pero para la gente de buena voluntad, que el que trabajaba y el que era honrado y el que se comportaba debidamente, vivía estupendamente, maravillosamente, con las puertas de su casa abiertas. El que se quería meter en problemas o actuar mal, pues los tendría, obviamente. Pero es que la dictadura que tenemos ahora, que se lo cuenten a los chinos, con las cámaras por todos los sitios, las ciudades inteligentes que ya nos quieren meter en todos lados. Esto sí que es una dictadura, Agustín. No hablemos ya de la identificación digital, que está a un paso de que nos empiecen a comer con eso. Ahora tenemos una dictadura económica, estamos fritos a impuestos, nuestras libertades están bajo mínimos, porque nos confinan cuando les da la gana, como hicieron hace 4 años. La dictadura del relativismo, por supuesto. Aquí si quieres profesar tu fe, apañado vas. Te marginan. Y luego se habla de libertad de expresión y es mentira. Tú no puedes expresarte libremente porque como digas algo que no sea políticamente correcto, no hablemos ya de la ideología de género. Te pueden casi hasta meter en la cárcel. Es una cosa de locos. Esto, en comparación con el generalísimo Franco, esto es una dictadura 1.000.000 de veces peor. Había un guionista de obras teatrales, no recuerdo el nombre, por eso no quiero decirlo, porque no estoy seguro de quién es, que él decía que ahora hay una dictadura mucho peor. Dice, no puedo hacer chistes contra las mujeres, contra los enanos, contra los homosexuales, contra los negros, contra nadie.
porque me censuran y me bloquean. Antes podías meterte con todo el mundo. Ahora mismo solamente se pueden meter con nosotros. Nosotros dos, yo se lo digo a mi mujer, digo, bueno, raza blanca, heterosexual, católico, trabajando por cuenta ajena, con hijos, casado con la misma, desde hace más de 20 años. Bueno, yo soy un pringao. Claro, a mí me pueden machacar, pero como te salga de esos perfiles, bueno, entonces no. Así es, así es. No sé si era Moncho Borrajo. Yo creo que muchos, incluso la gente que es honesta, la gente que es honrada y que incluso eran comunistas, pero han hecho una composición de lugar y dicen, a ver, ¿qué vivimos ahora? Por ejemplo, este político cordobés tan famoso, ¿verdad? Que era comunista, pero hacía sus reflexiones también muchas veces muy honradas y han tenido que reconocer que con Franco se vivía infinitamente mejor. A partir del año 2004, con ese golpe de Estado encubierto, que fue la masacre de Atocha en Madrid, llegó un personaje infausto del Partido Socialista, Rodríguez Zapatero, masón. Que se lo expliquen a los venezolanos, que los tiene fritos. Es que fíjate las 3 desgracias que hemos tenido a partir del año 2004 con el atentado de Madrid. Zapatero, Rajoy y Pedro Sánchez. En el año 2004 se casaron Felipe VI y Leticia, justo unos meses después de los atentados, en mayo del año 2004. Bueno, pues en esa ceremonia todos los detalles estaban muy bien cuidados. Había cámaras en cada rincón de Madrid para fotografiar la llegada de los invitados, el coche de caballos, el traje de la novia. ¿Sabes lo que no se retransmitió? La comunión, la sagrada comunión de los esposos. Eso no apareció. ¿Casualidad? Yo no me creo que sea casualidad. Eso, o bien los esposos, o bien algún político dio orden de que no se retransmitiera la comunión de la boda. Bueno, seguimos. En el año 2011, después de Zapatero, que aprobó las leyes de género, el matrimonio homosexual, todo tipo de aberraciones, el aborto. O sea, Zapatero fue un auténtico agente del mal. En el año 2011 llegó Rajoy, liberal, ¿no? Digamos el de derechas, ¿no? Para que nos entendamos. Ese atentado propició que llegaran los socialistas en el año 2004 y en el año 2011 llegaron los de derechas. Bueno, Rajoy ha sido funesto para España. Rajoy no hizo absolutamente nada. Habiendo tenido como él tuvo una mayoría absoluta sin igual, no movió un dedo para revocar las leyes anticatólicas. Y hubo algo terrible. Yo recuerdo que en la campaña electoral del año 2011, cuando llegó Rajoy, pues el candidato socialista, como ya las encuestas daban vencedor a Rajoy, dijo, diga usted qué va a hacer cuando llegue al gobierno, si va a derogar las leyes que los socialistas hemos aprobado en favor de los derechos de las personas marginadas, matrimonio homosexual, en contra de la salud reproductiva de las mujeres, gran eufemismo, la matanza de niños en el vientre de la madre. Diga usted qué va a hacer. Y respondió Rajoy, yo creo que todas las personas tienen los mismos derechos ante la ley. Bueno, yo no voté a Rajoy. Para que yo no votara a Rajoy en el año 2011, que estábamos hasta las narices, por no decir otra cosa, de los socialistas, ¿cómo voy a votar yo a este tío que se ha callado? Este pobre diablo, Rubalcaba, que ya ha fallecido, protagonizó una anécdota. Explica quién era Rubalcaba, que la gente no sabe. Rubalcaba era el candidato socialista del gobierno de Zapatero. Zapatero llegó cuando en el año 2004 provocaron una masacre en Madrid, atribuyeron la culpa a unos moros, supuestamente porque el gobierno anterior, que era de derechas, había colaborado en la primera guerra de Irak. Bueno, mentira, lo que querían era cambiar el rumbo de la historia de España. Entonces, Rubalcaba era el candidato socialista. Rubalcaba visitó el cuartel de la Guardia Civil en Algeciras, allá por el año 2010, y un amigo mío, guardia civil, me contó que había dado indicación de que retiraran todas las imágenes de la Virgen del Pilar y todas las estatuas. No quería ni por asomo que se le tomara una fotografía a ese pobre diablo con la Santísima Virgen. Pues nada, Rubalcaba, ¿dónde estarás ahora, Rubalcaba?
en fin, solamente Dios sabe, ¿no? Pero ese tipo de gobiernos que hacen leyes anticatólicas y que se avergüenzan de aparecer en una imagen con la Santísima Virgen, pues así hemos llegado hasta ahora, porque después de Rajoy, que no hizo absolutamente nada, ha venido Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ya tiene un nivel de infestación diabólica que yo creo que supera a los anteriores. El mal va en aumento porque no hay freno. Además, tengamos en cuenta, Pedro Sánchez prácticamente llegó un poco antes de la Semana Santa del 20, situación político-sanitaria. Ya no tenemos al Catejón, a Benedicto, es que estamos sin freno. Entonces es normal que, como en física sucede, en un movimiento uniformemente acelerado, al final del trayecto la velocidad es mayor y es cuando te estrellas y el tortazo es mayúsculo, que es a punto de lo que estamos ya de vivir, ¿no? Bueno, entonces, si te parece, Agustín, concluyendo, sintetizando por qué hemos hablado de toda esta situación de España y vamos a rematando el programa de hoy. España es el punto de referencia porque es tierra de María. Aquí la Santísima Virgen ha dado unos mensajes desde el siglo XIX muy importantes, uniéndolos a los de Fátima, nuestra hermana Portugal, donde está Fátima. Portugal, otro país, también muy atacado por la masonería, por supuesto, y con gobiernos socialistas terribles. Y en este final de la historia, España tiene un papel preponderante. Entonces, esto es muy importante, esto que vamos a decir. Se puede y se debe hablar de la historia de España, sí, pero no podemos únicamente quedarnos en explicar el pasado, en decir que España es tierra de María, que ha tenido un papel primordial en la evangelización. Además de eso, hay que decir que España actualmente es protagonista porque estamos ya en el desenlace de la historia, con todo lo que eso supone, que nuestro ejército está infiltrado, no sabemos hasta qué punto, de masones, los partidos políticos, por supuesto, la iglesia está como está, hecha unos zorros en seguidismo de Bergoglio. Y ya no solamente es la infiltración, Agustín, es que ya los países, los estados han entregado su soberanía a poderes supranacionales, al gobierno mundial, están ya entregados, ya son meras marionetas, y los ejércitos, los estados, todo. Y en definitiva, pues se está implementando la Agenda 2030 a través de estos engaños del cambio C, puntos suspensivos. ¿Y qué último mensaje quieres dar para cerrar este primer programa? Pues que España no va a ser derribada del todo. Podemos afirmar eso. Porque la Santísima Virgen tiene una presencia muy fuerte en España y la victoria es de ella. Así que ella en Umbe terminó diciendo que estaba muy contenta, que con el rosario venceríamos. El final de las apariciones de Umbe es un final de triunfo. Entonces, que igual que decimos que no vale esperar ahora ninguna solución política ni humana para España ni para ningún país, decimos eso, puede sonar a catastrofismo, en fin, a pesimismo, pues decimos que el triunfo es de la Virgen y que España no va a ser derribada del todo, va a ser purificada, que no es lo mismo. Entonces, tenemos que situarnos en el momento y saber interpretar los tiempos, porque si no nos confundimos y pensamos que queda mucho tiempo, que esto puede tener arreglo cuando se vaya Pedro Sánchez y vengan otros partidos políticos, que de la mano de un cambio en Roma aquí puede resurgir una nueva iglesia oficial canónica. No, eso no va a pasar. Ese no es el guión que nos ha dicho la Virgen. El guión es otro. Así que tenemos que asumir por dónde vamos y que estamos muy cerca de que continúen produciéndose catástrofes y enfermedades y ya viene el aviso. Y ya viene el aviso y Satanás, que quiere destruir España, Bergoglio, que se parece mucho a Satanás porque no es capaz de utilizar la palabra España, habló de la península ibérica refiriéndose a lo ocurrido en Valencia y demás, ¿no? Bueno, pues Agustín, yo creo que con esto podemos dar por concluido el programa de hoy. Bueno, pues nos encomendamos a todos los santos, que España tiene muchos santos, y a Nuestra Señora y nada más, ¿no, Agustín? Nada más. Hemos puesto el foco también hoy en la monarquía, porque la monarquía es importante. Si los reyes fueran realmente católicos, otro gallo nos cantaría.
pero es que no lo son. El actual rey está desposado con una mujer que tiene aversión a lo católico, que asistió al estreno de la película Ouija, que compra libros de brujería en la Feria del Libro de Madrid. A ver, no estamos hablando de sus pecados personales de bragueta, que también los tienen, sino de cómo es su actitud, su aceptación. Es que no saben ni persignarse. ¿Así a dónde vamos con este tipo de monarquía? No vamos ni a la esquina. Pues son muy diferentes a sus antepasados. Bueno, Agustín, yo creo que todo esto es para que los españoles se vuelvan sus ojos a Dios. La única esperanza está en el Señor, en la parusía, y se desencanten ya de una vez por todas de cualquier clase de solución humana. Ya va siendo hora, ya va siendo hora. Agustín, muchas gracias. Oh María, sin pecado concebida. Rogad por nosotros, que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de «No os dejaré huérfanos», Juan 14:18, y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su Madre, la Divina Pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.